Bienvenidos de nuevo. Hoy nos adentramos en un concepto que ha dado mucho que hablar, sobre todo en el mundo hispano, la generación idiota. Un término que no deja indiferente a nadie, ¿verdad? Y lo curioso es que viene de un politólogo, Agustín Laje. Su obra, por cierto, ha tenido una acogida bastante buena entre el público hispano. Vamos a intentar comprender mejor este fenómeno de la generación idiota, profundizando en las ideas principales del libro de Laje. Lo interesante es que Laje no utiliza el término como un simple insulto. Lo usa más bien como una herramienta para analizar un cambio generacional en valores y comportamientos. Ajá. Y esto me lleva a pensar en esa tensión que siempre ha existido entre generaciones. Ya sabes, los mayores criticando a los jóvenes. Claro, un clásico, pero Laje va un paso más allá. Argumenta que no se trata solo de diferencias generacionales. Habla de un cambio de base en cómo funciona la sociedad. ¿Y cómo encaja esto con el poder, con la influencia que han tenido históricamente las personas mayores? Paje nos lleva de viaje por la historia. En el libro menciona, por ejemplo, la Jerusía espartana, un consejo de ancianos con muchísima influencia política. Su sabiduría, acumulada durante años, era fundamental para tomar decisiones. Y ahora pensemos en nuestra realidad. ¿Cuánta influencia real tienen los mayores en la sociedad actual? ¿Qué ha pasado con ese respeto por la experiencia? Si miramos a nuestro alrededor, vemos una obsesión por la juventud. La publicidad, el entretenimiento, todo gira en torno a eso. Es como si buscáramos la eterna juventud. Y no me digas que la eterna juventud nos suena tentadora. Desde el Renacimiento, con obras como La Fuente de la Juventud de Lucas Cranach el Viejo, la humanidad ha fantaseado con desafiar el paso del tiempo. Cierto, la búsqueda de la juventud siempre ha estado ahí. Pero ¿es esta obsesión actual una simple evolución natural? ¿O será que estamos perdiendo el valor de la sabiduría y la experiencia? Esa es la cuestión. Entremos de lleno en el tema central. ¿Qué significa realmente generación idiota? Suena fuerte, pero me intriga la propuesta del Laje. Laje se basa en la etimología de la palabra idiota. En la antigua Grecia, idios se refería a alguien privado, aislado, alguien centrado en sí mismo y lejano a los asuntos públicos. Entonces Laje sugiere que esta generación es egocéntrica y está desconectada de la comunidad. En parte sí, pero va más allá. Dice que esta desconexión lleva a una falta de pensamiento crítico. Y eso hace a la gente más susceptible a la manipulación, sobre todo a través de los medios y la tecnología. Pero es justo etiquetar a toda una generación de esta forma. Habrá jóvenes que se salgan de este esquema, ¿no? Claro, es un punto válido. La obra de Laje ha recibido críticas por sus generalizaciones, pero podemos verlo como un análisis de tendencias, no como una afirmación absoluta sobre cada individuo. Me recuerda a otros pensadores que han explorado ideas similares. Ortega y Gasset con el hombre masa, o Deleuze y Guattari con los peligros del pensamiento masa. Es como ese miedo recurrente a perder la individualidad y que surja una masa homogénea y acrítica. Exacto. Generación idiota se inserta en esa línea de pensamiento. Laje sugiere que esa tendencia al pensamiento masa está llegando a nuevas dimensiones, impulsada por las redes sociales y la sobrecarga informativa. Entonces, no se trata solo de los jóvenes. La tecnología y la información están moldeando nuestras mentes, sin importar la edad. Sí, pero Laje argumenta que los jóvenes son especialmente vulnerables. Están en plena formación de su identidad y su visión del mundo. Y él ve que la sociedad se está volviendo cada vez más adolescente, centrada en la gratificación instantánea, en las modas pasajeras y la superficialidad. Esta idea de la sociedad adolescente que plantea Laje, ¿podrías ahondar un poco más en ella? Claro. Lajes señala varios factores que alimentan esta tendencia. Por un lado, tenemos la influencia de los medios de comunicación. A menudo glorifican la juventud y promueven un consumismo desenfrenado. Cierto. También critica los sistemas educativos modernos. Dice que se centran más en el adoctrinamiento que en el desarrollo del pensamiento crítico. Ajá. Y, por último, habla de los cambios en la estructura familiar. Argumenta que el declive de los valores tradicionales ha dejado a los jóvenes con menos orientación, con menos apoyo. Es un análisis bastante amplio. ¿Crees que hay algo de cierto en esas afirmaciones? Es fácil mirar al pasado con nostalgia y pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Pero realmente estamos perdiendo valores importantes. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Laje, como politólogo, pues inevitablemente tiene una perspectiva política, ¿no? Claro, no se limita a observar. También busca entender las implicaciones políticas de estas tendencias. Exactamente. Y para esto utiliza el concepto del Estado niñera, para criticar lo que él ve como una excesiva intervención del gobierno en la vida de las personas. A ver, explícame un poco más esta idea del Estado niñera. Según Laje, el Estado niñera sobreprotege a los ciudadanos, fomenta la dependencia y socava la responsabilidad individual. Lo ve como un factor que contribuye a la infantilización de la sociedad, donde la gente depende cada vez más del gobierno para resolver sus problemas, para tomar decisiones por ellos.
Entiendo. Entonces, Laje conecta esto con la generación idiota. Argumenta que el estado niñera es, a la vez, un síntoma y una causa de esta supuesta disminución del pensamiento crítico y de la responsabilidad personal. Sí, exacto. Ve un círculo vicioso. El estado niñera crea una cultura de dependencia y eso erosiona aún más el pensamiento crítico y hace a las personas más susceptibles a la manipulación. Podríamos decir entonces que el Laje está promoviendo una agenda política conservadora, antigubernamental. ¿Cómo encajan sus ideas con diferentes perspectivas políticas? Ese es el punto clave. Estés o no de acuerdo con Laje, comprender su perspectiva es esencial para participar en un debate político, un debate informado. No se trata de aceptar o rechazar ciegamente sus argumentos. Se trata de utilizarlos como punto de partida para la reflexión y el análisis crítico. Totalmente. Al final lo importante es entender los argumentos y poder evaluarlos con nuestras propias herramientas. Y hablando de herramientas, Laje propone alguna solución a esta problemática. Sí, Laje no se queda solo en la crítica, también propone una alternativa, un modelo de compromiso político que él considera más adecuado para lo que llama la nueva derecha. Esto me interesa. ¿Cómo se traduce esta rebelión de la nueva derecha en la práctica? Laje se inspira en el concepto del rebelde del bosque, de Ernst Jünger. Esta figura representa una forma de resistencia, pero no busca integrarse en el sistema político actual. Busca crear espacios fuera de él. Entonces, en lugar de intentar cambiar el sistema desde dentro, este rebelde del bosque se aleja de él. Crea sus propias comunidades, sus propios sistemas. Esa es la idea general. Laje ve esto como una forma de preservar los valores tradicionales, de resistir a las fuerzas homogeneizadoras de la sociedad adolescente. Aboga por un retorno a la familia fuerte, a las comunidades locales, a un enfoque en la virtud y la responsabilidad personal. Suena casi como un llamado a una contrarrevolución cultural. ¿Pero es realmente viable esto en el mundo hiperconectado de hoy? ¿Podemos escapar realmente de la influencia de los medios y la tecnología? Esa es una pregunta con la que Laje también se enfrenta. Reconoce los desafíos, pero dice que es esencial resistir a estas fuerzas. Aunque la separación total no sea posible, lo ve como una batalla por el arma de la sociedad. Sin duda, Laje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Cómo nos relacionamos con los medios? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo participamos en nuestras comunidades? ¿Estamos aceptando pasivamente esta sociedad adolescente o estamos luchando activamente contra ella? Ese es el poder del trabajo de Laje. Nos desafía a pensar críticamente sobre nuestros valores y nuestras acciones. No se trata solo de señalar con el dedo, se trata de asumir la responsabilidad de construir el futuro que deseamos. Y hablando de responsabilidad, Laje ha recibido críticas por su tono, un poco alarmista y reaccionario. ¿Qué opinas de estas críticas? Es cierto que Laje escribe de forma provocadora. Usa un lenguaje fuerte y pinta una imagen bastante sombría del declive social. Esto puede resultar desagradable para algunos, especialmente para aquellos que no comparten su visión conservadora del mundo. Ya, su estilo puede ser un poco intenso para algunos. Sin embargo, creo que es importante analizar sus ideas. Laje plantea preguntas cruciales sobre el rumbo de nuestra sociedad y sobre los valores que estamos adoptando o descartando. Cierto. No se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo, se trata de usar su trabajo como punto de partida para la reflexión y el debate. Y aquí es donde entra en juego el rol del oyente. Después de analizar el concepto de generación idiota, la pregunta es, ¿qué te llama la atención a ti? ¿Ves evidencia de esta tendencia en tu propia vida, en tu comunidad, en la cultura en general? Hemos explorado el contexto histórico, los cambios en la dinámica de poder entre generaciones, la definición de generación idiota, la influencia de los medios y la tecnología, las soluciones que propone Laje. Sin duda es mucha información para procesar. Lo es, pero el mensaje central se resume en una palabra. Agencia. Aceptamos la trayectoria actual sin más, o trabajamos activamente para construir un futuro diferente. Me gusta esa forma de plantearlo. No se trata de caer en la desesperación o el cinismo. Se trata de reconocer el poder que tenemos, como individuos y como colectivo, para tomar decisiones. Decisiones que nos lleven hacia una sociedad más consciente, más comprometida, con un mayor sentido de propósito. Y esto nos lleva a otro aspecto clave del análisis del Laje: el papel del individuo dentro de la sociedad adolescente. Argumenta que este enfoque en la gratificación instantánea, en la superficialidad, conduce a un declive de la virtud personal, a un debilitamiento del carácter. Es como si nos estuviéramos convirtiendo en una sociedad de adolescentes perpetuos, siempre buscando la siguiente emoción, el siguiente chute de dopamina.
sin desarrollar la resiliencia, la fuerza interior que se derivan de enfrentar desafíos, de tomar decisiones difíciles. Exacto. Laje ve esto como una tendencia peligrosa, algo que socava las bases de una sociedad sana. Para él, individuos fuertes, con valores sólidos, capaces de autogobernarse, son esenciales para una comunidad que prospere. Me recuerda su idea del rebelde del bosque. No se trata solo de rechazar el sistema, sino de construir algo mejor, en nosotros mismos y en nuestras comunidades. Sí, Laje insiste mucho en la importancia de cultivar virtudes como el coraje, la disciplina, la responsabilidad. Las ve como antídotos contra el egocentrismo, contra la impulsividad de la sociedad adolescente. Entonces no es solo acción política, es también transformación personal. Se trata de desarrollar esa fuerza interior, esa brújula moral para resistir a las influencias negativas de la cultura y tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores. Exacto. Él hace un llamado a un renacimiento de la virtud personal, como la base para una renovación social. Es un mensaje poderoso, incluso si no estás de acuerdo con todas las ideas políticas del Laje. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de personas queremos ser? ¿Qué tipo de sociedad queremos crear? ¿Y qué papel queremos jugar en la construcción del futuro? Y estas preguntas nos llevan a otro punto clave que Laje plantea, la importancia del diálogo intergeneracional. Argumenta que la sociedad adolescente ha creado una brecha entre generaciones, cada grupo refugiado en su propia cámara de eco. Es como si habláramos idiomas diferentes, incapaces de comprender, de apreciar las perspectivas del otro. Laje ve esto como un gran obstáculo para el progreso social. Cree que un diálogo significativo entre generaciones es esencial para superar esta división, para encontrar puntos en común. Pero ¿cómo podemos siquiera empezar a tener esas conversaciones? Con tanta polarización, con tanta desconfianza. Ese es el desafío, sí. Pero Laje dice que es un desafío que debamos superar. Sugiere que tenemos que abordar estas conversaciones con humildad, con la voluntad de escuchar, con un deseo genuino de comprender. Parece que aboga por un cambio, por dejar atrás las guerras culturales y adoptar un enfoque más compasivo, más empático para el diálogo. Exactamente. Cree que encontrar puntos en común y trabajar juntos a través de las generaciones es esencial para abordar los desafíos que enfrentamos como sociedad. Seamos realistas. Superar esa brecha generacional es más fácil decirlo que hacerlo. Hay diferencias profundas en valores, en experiencias, en visiones del mundo. Por supuesto. Pero es precisamente por eso que es tan importante hacer el esfuerzo. Laje argumenta que el futuro de nuestra sociedad depende de nuestra capacidad para salir de esas cámaras de eco y participar en un diálogo significativo entre generaciones. Entonces no se trata de borrar nuestras diferencias. Se trata de encontrar formas de conectar, de aprender unos de otros, de construir un futuro juntos. Y eso requiere la voluntad de salir de nuestra zona de confort, de desafiar nuestras suposiciones, de estar abiertos a nuevas perspectivas. Es una tarea difícil, pero necesaria si queremos crear una sociedad más armoniosa, más próspera. Y volviendo a la educación, ¿cómo encaja en todo este panorama que describe Laje? Laje ve a la educación como una herramienta fundamental para romper el ciclo de la generación idiota. No se refiere a la educación tradicional, a la que a menudo critica por promover la conformidad y reprimir el pensamiento crítico. Habla de un enfoque más radical. Explícame un poco más esta idea de educación radical. ¿Cómo sería en la práctica? Laje enfatiza la importancia de cultivar el amor por el aprendizaje por sí mismo, no solo como un medio para un fin. Imagina un aula donde no solo absorbes información, sino que te involucras activamente con ella, debatiendo ideas, formando tus propias conclusiones. Suena como un retorno a los ideales clásicos de la educación, donde el objetivo no era solo obtener un título, sino convertirte en una persona integral, capaz de pensar críticamente, de razonar éticamente. Exactamente. Laje cree que la verdadera educación debería preparar a los individuos para ser ciudadanos activos y comprometidos, capaces de contribuir a una sociedad más reflexiva y justa. Y eso empieza por fomentar un genuino amor por el aprendizaje, por el crecimiento intelectual. Es una visión inspiradora, pero seamos realistas. ¿Cómo nos alejamos del modelo actual de exámenes estandarizados y memorización mecánica? ¿Es realmente posible crear este tipo de experiencia educativa transformadora a gran escala? Ese es el desafío sin duda, y es un desafío con el que tenemos que lidiar. Puede que Laje no ofrezca todas las respuestas, pero nos impulsa a pensar críticamente sobre el propósito de la educación y cómo podemos empoderar a las personas para que alcancen su máximo potencial. Todo este análisis de la generación idiota, aunque un tanto desalentador, también nos deja un rayo de esperanza, ¿no crees? Si reconocemos el problema, si estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias deficiencias, tal vez podamos empezar a cambiar las cosas. La clave está en reconocer nuestra propia complicidad en estas tendencias. Estamos contribuyendo a la sociedad adolescente, con nuestras elecciones, con nuestras acciones, con nuestra apatía. Es una pregunta que vale la pena hacerse.
Buscamos la gratificación instantánea y la superficialidad. Evitamos las conversaciones difíciles, los temas complejos. Estamos fallando en involucrarnos en nuestras comunidades, en contribuir al bien común. Son preguntas incómodas, pero esenciales. Si queremos ir más allá del diagnóstico y buscar soluciones, el trabajo del AGE es un llamado a la acción, una invitación a asumir la responsabilidad, por nosotros mismos y por el futuro de nuestra sociedad. Entonces no se trata solo de culpar a los jóvenes. Se trata de reconocer que todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración de la cultura en la que vivimos. Exactamente. Y eso requiere un compromiso con el crecimiento personal, con el cultivo de virtudes, con la participación en un diálogo reflexivo y con el trabajo conjunto entre generaciones para construir una sociedad más madura, más responsable. Es una tarea desafiante, pero a la vez increíblemente esperanzadora. Si podemos aprender de los errores del pasado, si podemos abrazar la sabiduría de las generaciones anteriores, si podemos cultivar las virtudes que el AGE destaca, entonces tal vez, solo tal vez, podemos crear un futuro digno de nuestros hijos y nietos. Y ese, en última instancia, es el mensaje que nos deja el AGE. Un llamado a reclamar nuestra agencia, a asumir nuestra responsabilidad, a trabajar juntos para crear una sociedad más reflexiva, más virtuosa, más próspera. Es un desafío que exige nuestra atención, nuestro coraje y nuestra sabiduría colectiva. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la generación idiota. Esperamos que haya sido una experiencia que los haya invitado a la reflexión. Y quién sabe, tal vez incluso a la acción, individual y colectivamente, a través de las decisiones que tomamos cada día.